1 de enero de 1995, en donde se encontraban desayunando las niñas Lucía y Camila 5 minutitos antes de salir rumbo a la escuelita donde estudiaban en el lindo municipio de Zacualpa. Doña Victoria, la madre de los niños, se encontraba preparando desayuno para llevárselo a su esposo, don Eulalio, que estaba trabajando por allá de muy temprana hora, duramente. Así, doña Victoria echaba tortillitas, preparaba los frijolitos, así como también preparando los chicharrones para deleitarse con su querido esposo. Doña Victoria, después de preparar el desayuno, se encamina rápidamente hacia el lugar donde se encuentra su querido esposo, trabajando duramente la tierra, la milpa, el frijol, pero siempre preocupado don Eulalio. Así, doña Victoria llega en donde se encuentra don Eulalio y le dice: a desayunar, te traje tortillitas calientes con frijolitos y chicharrón. Gracias, Victoria, pero no tengo hambre. Estoy muy preocupado porque no tengo dinero para sacar adelante a nuestra familia. Pero mi amor, tienes que desayunar porque si no te puedes enfermar. Ya he tomado la decisión. Voy a hipotecar los papeles de la casa y me voy para el norte. Bueno, así don Eulalio no medía las consecuencias, pero empezó a desayunar con su esposa, comer los frijolitos, los chicharrones, las tortillitas calientes y por supuesto siempre preocupado con el dinero, preocupado cómo le va a hacer para irse a Estados Unidos, siempre con aquella preocupación. Y también su esposa triste, ahí comiendo chicharroncitos, frijolito, tortillita bien caliente, aquí en nuestro querido y bello municipio de Zacualpa. Así pues, sin terminar de desayunar, decidió don Eulalio mejor decirle a su esposa que se fueran para su casa. Bueno, don Eulalio no midió las consecuencias porque él quería hipotecar su casa. Tomó del brazo a su querida esposa, así como el asadón que tenía para trabajar. Y en el camino iban discutiendo los problemas del día. No te vayas. Ya he tomado la decisión. Tengo que irme. Pero no te vayas porque nos vas a hacer mucha falta a mí y a tus hijas. No importa, quiero darles un mejor futuro. Quiero que seamos una familia completa, pero que tengamos todo lo material para vivir. No deberías irte. Ya he tomado la decisión, no hay marcha atrás. Y así don Eulalio y doña Victoria se encaminan para su casa. Así al mismo tiempo las dos niñas salen de la escuelita gozosas, descalzas. Así también llegan a su casa regocijando, alegres, felices, le dicen: Así después de estar almorzando con sus queridas hijas, don Eulalio reúne a su familia, pero antes busca las escrituras de su casa, porque él tenía planes de hipotecar su casa con el señor más adinerado del municipio de Zacualpa, don Martín Mogollón, el prestamista más aprovechado de cualquier necesidad de los pobres, para enriquecerse mucho más día tras día. Don Eulalio también reúne a su familia y les comenta sus planes. Hija, querida esposa, he tomado la decisión. Voy a hipotecar los papeles de la casa para poderme ir al norte. Papá, ¿por qué te vas?
Si aquí tienes todo, tienes a tus hijas, tienes a mi mamá, ¿por qué te vas? Te vamos a extrañar mucho. Sí, papá, no te vayas. Y así la familia, las hijas, la esposa lloran por los planes que tiene don Eulalio. Desconsoladamente sufren y sufren, pero don Eulalio, después de estar abrazándolas y consolándoles, les promete: hijas, querida esposa, les prometo que iré a trabajar muy duro para poder sacarlas adelante, para que ustedes puedan seguir estudiando y puedan llegar a ser alguien grande en esta vida. Y así sucesivamente, sufriendo las niñas, llorando en la cocina, don Eulalio toma a su esposa de la mano y se encaminan hacia la residencia de don Martín Mogollón, el hombre más adinerado de Zacualpa, que siempre aprovechaba las oportunidades de la pobreza de las personas para hacerse más rico día tras día. Y en el camino ella y él iban discutiendo el problema. Ya he tomado la decisión, Victoria. No importa, tengo que irme. No deberías irte. Ya he tomado la decisión y no hay marcha atrás. Acuérdate que nos vas a hacer falta. Ya lo sé. Ustedes también me harán falta, pero tengo que hacer esto. Y así llegan a la residencia de don Martín y por supuesto don Eulalio toca a la puerta. Sí, ¿quién es? Buenos días, don Martín. ¿Qué se le ofrece? Vengo a pedirle si me puede prestar 40,000 quetzales. Sí, pero si me deja su casa como garantía, el 10% mensual. Está bien. Y así don Eulalio, sin ninguna otra opción, entrega los papeles de su propiedad a don Martín Mogollón, que los revisa si eran los originales. Y asimismo también don Martín Mogollón, haciendo el negocio del año con don Eulalio, le entrega los 40,000 quetzales. Así don Eulalio toma de la mano a su esposa nuevamente. Enseguida regresan a su casa, siempre discutiendo el problema. Quiero que te vayas. Ya tengo el dinero. Eso era lo que me interesaba, el dinero. Con eso puedo irme de acá y llegar a Estados Unidos para poder trabajar muy duro. No deberías irte. Y así llegando a su residencia encuentra a sus niñas llorando y llorando desconsoladamente. Y por supuesto se despide de toda su familia, llorando les dice lo que les está prometiendo este día. Hijas, ya no lloren, yo estaré muy bien, yo sé que ustedes estarán muy bien acá. Prometo darles lo mejor que pueda, lucharé día y noche, trabajaré para poder sacarlas adelante. Y así se despide toda la familia. Don Eulalio toma sus maletas. Así también las niñas lloran desconsoladamente, como siempre pasa en toda nuestra nación de Guatemala. Así también como en Latinoamérica, en todas partes del mundo, Asia, Japón, Europa, emigrando a diferentes lugares, se encamina don Eulalio en busca de una contratista local de Zacualpa, en la cual se llama doña Maruca. Se encamina buscándola aquí en el municipio de Zacualpa, como siempre, ofreciendo los viajes fáciles y por supuesto sin ninguna paga, únicamente el destino y el futuro de cada uno de ustedes. Encuentra la casa de doña Maruca y llama a la puerta. ¿Quién es? Buenos días, doña Maruca. Buenos días, don Eulalio. Mi nombre es Eulalio y necesito que me lleve a Estados Unidos lo más pronto que pueda. Con gusto, don Eulalio, vámonos de inmediato, que hoy mismo lo pasarán solo por autobús y no tendrá que caminar nada. Y solo son 40,000 quetzales. Y así don Eulalio le entrega el dinero a doña Maruca, muy emocionado,
por las maravillas que le pinta, las grandes mentiras, doña Maruca se encamina y le dice, buscando a los dos coyotes de México llamados Jacinto y Jaime Zapeta. Que está pagando buen billete y les doy 40,000, les doy 20,000 por él. Buena onda, Maruca, ya sabes que lo pasaremos sea como sea, otro más que se joda no cambia nada. Y así doña Maruca entrega a don Eulalio a los dos coyotes, Jaime Zapeta y Luis Contreras. Y por supuesto, pobre don Eulalio, aparte de ser víctima en su propio país, también pasa a ser víctima en otros países, donde junto a otras personas de Guatemala, de Centroamérica, de diferentes lugares, van sufriendo en el camino discriminaciones, van sufriendo hambre, van sufriendo frío, calor, lluvia. Y así caminando en todo el desierto, en todo México, van pensando en sus familias llorando y llorando, sufriendo. ¿Cómo estarán allá en la pequeña casita que yo los dejé? Y por supuesto llegaron a la Unión Americana y todos llegaron y cada quien optó por llegar a su lugar tomando diferentes rumbos. Así pues también don Eulalio llega a Boston, Massachusetts, en donde encuentra a su primo Jacinto y se saludan cariñosamente diciendo: Buenas, primo. ¿Qué tal, primo? Estaba preocupado por ti ahí en el camino. Yo pensaba que te iban a matar, pero gracias a Dios que viniste, primo. Y así sucesivamente se fueron encaminando hacia la habitación donde vivía el primo, y por supuesto también don Eulalio le iba comentando los problemas que había dejado allá en su país. Fíjate, primo, que tuve que hipotecar los papeles de la casa para poder venirme para acá y poder darles un mejor futuro a nuestra familia. Pero me preocupa. Tengo que buscar buen trabajo para mantener a mi familia. Y así fue como don Eulalio sale a buscar trabajo, se va a diferentes factorías, a diferentes restaurantes buscando y no encontraba trabajo. Él sabía que tenía una deuda que pagar aquí en Zacualpa, sin embargo no encontraba trabajo. 1 mes, 2 meses, 3 meses y el interés se iba para arriba y él no encontraba trabajo. Pero luego encuentra un restaurante en donde él creyó encontrar trabajo. Y ahí se encontraba Mr. Steven trabajando en ese restaurante en donde él era el manager, el jefe del restaurante, y llega al restaurante tocando la puerta. Buenas, mister. ¿Qué querer? Necesito que me des trabajo en tu restaurante. No querer gente sin papeles, tampoco no hablar inglés. No trabajo para ti. Ok. Bye. Bueno, y así sucedió el desastre. El tremendo problema se dio. Don Eulalio perdió su casa en su país por no pagar la deuda. La familia de él creyó que sin duda alguna se había olvidado de ellos. Su esposa lloraba. Sus niñas no se encontraban. Estaban lejos, estaban en las calles. Sus hijas sufrían donde quiera. Pero un día doña Victoria decidió buscar trabajo y saca de su fondo de su corazón fuerzas y se va a buscar cómo podía ganarse la vida para sacar a sus hijas adelante. Ella barría,
Ella barría todas las casas que lograba encontrar que le dieran trabajo. Ella lavaba trastes, hacía oficios domésticos. Ella lavaba la ropa. Sin embargo, luchaba para que sus hijas salieran adelante. Y luego sus hijas crecieron. Después de varios años, ellas pudieron estudiar. Gracias al esfuerzo de su madrecita, salieron adelante graduándose de maestras de educación primaria. Y por supuesto, ya así con un trabajo muy eficaz, lograron sacar adelante a su madrecita, que sin duda alguna feliz se encontraba. Asimismo, lamentablemente, en Boston, Massachusetts, don Eulalio perdió la razón por el gran fracaso que él mismo buscó, al no haberse dado cuenta que la felicidad está aquí, en su querido pueblo de Zacualpa, al lado de su familia. Y por supuesto, lamentablemente, él ya no volvió, nunca se supo nada de él. Asimismo ha sucedido con la mayoría de personas que se han ido a los Estados Unidos, siempre con un trágico final, o se ausenta para siempre de su tierra que lo vio nacer. Muchas gracias, esperando que les haya gustado la dramatización de los muchachos del Instituto Guatemalteco Radiofónica IGER. Que Dios los bendiga. Bueno, pedimos por favor, profesor, alumnos, alumnas, vienen aquí, por favor, queremos saludarles, agradecerles por este mensaje que hoy nos deja a nosotros, este mensaje que nos han traído. En nombre del proyecto, pues les agradecemos, en nombre de este festival les agradecemos y les hacemos entrega de este pequeño reconocimiento, como ya decía, tejido por las manos de esas mujeres que se quedaron, y un pequeño dulce para endulzar a los jóvenes que han colaborado. Que Dios les bendiga y un aplauso fuerte para este instituto. Viera, hermana, que gracias al patrocinio de Internet Electrosistemas nos han cedido unos reconocimientos para los jóvenes. No sé si nos diera el momento. Bueno, vengan aquí jóvenes que les van a dar este reconocimiento.